Martínez y nuestro monitor que va a estar el día de hoy vamos a tocar unos temas de gran importancia para los empleados, ya sea de carácter privado, que esto es lo que vamos a manejar, y son la definición y naturaleza jurídica, términos de servicio y forma de liquidación, dotación, lo que es el empleador, es decir, el dueño de la empresa, el gerente, tiene que dar al empleado para poder realizar actividad laboral, cesantías y forma de liquidación, intereses sobre las cesantías y forma de liquidación, sanciones por no pago de cesantías e intereses de cesantías, otros pagos, vacaciones y auxilio de transporte. Tenemos el compañero Andrés Álvarez que les habla sobre el Muy buenos días para todos. El tema de hoy a tratar es sobre las prestaciones sociales en el contrato de trabajo. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de tener un trabajo dentro de una empresa que le paguen su salario y sus prestaciones sociales. ¿Alguien ya ha tenido experiencia laboral? Usted. ¿Y ha sido vinculada mediante contrato de trabajo o le paga por prestación de servicio? Todas las prestaciones. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que laboralmente uno puede trabajar, sea por prestación de servicio, que es un trabajo autónomo e independiente dentro de una empresa, o vinculado por contrato de trabajo en el caso de las empresas privadas. Entonces es importante tener en cuenta que en primer lugar debe tenerse claro qué es un trabajador privado y diferenciarlo de los trabajadores del Estado, porque los trabajadores del Estado son miembros de corporaciones públicas, que son los congresistas, los diputados, son los alcaldes, los gobernadores, los empleados públicos, y los trabajadores oficiales, los que realizan labores de mantenimiento dentro de las actividades del Estado. En el caso de los particulares, que son los que trabajan en empresas privadas, a ellos se les vincula mediante el contrato de trabajo, asignación de salario, más prestaciones sociales, que es todo lo que venimos a hablar de hoy. Y es importante que nosotros como personas, ya que ya hayamos trabajado o que pensemos trabajar en algún momento, sepamos qué tipo de prestaciones sociales tenemos derecho, porque no es lo mismo las prestaciones de un empleado público a las prestaciones de una persona que trabaja con una empresa privada, son distintas. Y las leyes que la regulan son distintas. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del contrato de prestación, el contrato de trabajo y sus prestaciones sociales. Entonces, hay una norma que regula el contrato de trabajo, que es el Código Sustantivo del Trabajo, que en el artículo 193 señala que los empleadores, o sea, los propietarios de las empresas que contratan personal, están obligados a pagar las prestaciones sociales establecidas en ese mismo código, salvo las excepciones que ese mismo consagra. Entonces, en ese mismo Código Sustantivo del Trabajo, el que señala qué tipo de prestaciones sociales tiene derecho un trabajador. Y hay una de otras normas que la complementan. Entonces, también señala que las prestaciones sociales estarán a cargo de los empleadores no estará a cargo de los empleadores cuando sean asumidas por otras empresas. En el caso de la seguridad social, cuando se creó el sistema de seguridad social, entonces ya todo el tema de gastos médicos ya entra a ser cubierto por unas administradoras, unas EPS, y el servicio lo presta una IPS. Entonces ya ese tema de los gastos médicos ya deja de estar cubierto directamente por el empleador y pasa a ser cubierto por las empresas. Entonces, en este tema, para entender la naturaleza jurídica de las prestaciones sociales, es importante diferenciarla del salario. El salario es lo que nosotros ganamos. Por ejemplo, nos pueden pagar 2 millones, 4 millones, 1 millón. El salario mínimo en estos momentos puede ser la base de la remuneración de nuestra mano de obra, pero además de esa remuneración de esa mano de obra,
las prestaciones sociales que buscan provisionar o cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación laboral. Entonces, las prestaciones sociales cubren unas necesidades que son diferentes al pago de la contraprestación mensual del salario básico. El salario es la retribución por la contraprestación del trabajador del trabajo realizado. Lo otro es que el salario puede estar representado en dinero o en especie. En la otra iniciativa le pagaban el salario por sal. Entonces, por eso le viene la palabra salario, porque la sal era un elemento muy preciado que utilizaban en las épocas antiguas y que era muy escaso. Entonces a la gente le pagaban por sal. Y ahí viene la palabra salario. O sea, el salario es la contraprestación por el trabajo de una persona. Las prestaciones sociales pueden estar representadas también en dinero. A veces nos pueden conceder algunas prestaciones sociales en especie o en servicio. En el caso, por ejemplo, de la salud, es una afiliación a una empresa de salud. Y esa empresa de salud se encarga de garantizar que se den una serie de servicios para ampararle las contingencias de enfermedades a las personas, o por ejemplo de pensión para ampararle las contingencias de muerte. Entonces a continuación vamos a ponerle la prima de servicios y su forma de liquidación. Buenos días, compañero. Mi nombre es Jair Martínez. Yo les vengo a hablar un poco de lo que son las primas de servicio. Todos hemos escuchado la palabra prima, muchos estamos contentos cuando ya había aparecido la prima, ¿verdad? Siempre, exactamente, y ya vamos para allá. Y tenemos que las primas son unas prestaciones sociales obligatorias, ¿sí? Que el empleador debe pagar al trabajador. ¿Quién es el empleador? ¿O qué es empleador? El empleador es, podemos decir, nuestro patrón, el dueño de la empresa, es quien paga nuestro salario. Entonces, es una prestación social obligatoria que se debe pagar. Y se paga 2 veces al año. Se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre, más exactamente. Es decir, que si el 30 de julio, ya a nosotros nos deben estar consignando la cuenta de la prima. El 20 de diciembre nos deben estar consignando la prima también. Entonces, tenemos que la prima es una prestación social, como lo dijimos ahorita, es de carácter obligatorio, no se puede decir que va a salir nuestro jefe que no nos lo va a pagar, no, es obligatorio y no la debe pagar. En caso de que nuestro jefe no nos pague la prima a tiempo, el Código Sustantivo del Trabajo dice de que hay unas sanciones. El Ministerio de Trabajo también impone unas sanciones. ¿A quién? Al empleador. Por cada día que se nos pase. El 20 de diciembre, el 30 de junio no nos pagaron la prima. El 31, el 1 de agosto, de julio, ya nuestra prima está ganando lo que se llama, o le podemos decir, intereses. Por cada día de atraso es un día de salario que debe sumársele al valor de la prima. ¿Cómo sacamos nosotros el valor de la prima? ¿Cómo sabemos cuánto nos tienen que pagar? Una formulita matemática que es muy fácil. ¿Sí? A nuestro salario base, que es el salario que nos pagan, el salario que devenga cada trabajador, si gana 2 millones de pesos, a eso se le debe sumar lo que es el auxilio de transporte, las horas extras, todo eso se le debe sumar y eso se va a multiplicar por los días laborados. Como es cada 6 meses, se supone que debemos laborar, la ley habla de 100 hasta 180 días. No se puede pasar más de 180 días porque ya excedería lo que son los 6 meses. Eso se multiplica. Y el valor de eso lo vamos a dividir por los 360 días del año. Lo que esa nos dé, ese es el valor de nuestra prima. Eso es lo que nos tienen que pagar a nosotros. Eso es lo que nos tienen que consignar, aparte de nuestro sueldo, 2 veces al año,
lo que se llama la prima, como lo dijimos ahorita, el 30 de junio y el 20 de diciembre. Bacano cuando nos consignan la prima porque es un ingreso adicional que nos llega y es de carácter obligatorio, o sea que no la van a consignar. Entonces, sí les quedó claro lo que es el tema de la prima, es una prestación social, algo que nos pagan, es algo que es una bonificación, como se podría decir que es un regalo que le debe dar el empleador, o sea, el patrón, a su empleado por ese sacrificio, por esas horas de trabajo, por ese empeño que le ha puesto a su empleo, por llegar temprano, por todo eso. O sea, es una bonificación, es un regalo que se hace a todas aquellas personas que se encuentran laborando. Aquí, otra cosa muy importante, lo que es la dotación. La dotación es de carácter obligatorio siempre y cuando se cumplan unos requisitos. ¿Ya? Cuando el empleador está obligado a darme dotación a mí, cuando yo gano hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando yo gano hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el empleador debe suministrarme la dotación de manera gratuita. Y cuando cuando tengo más de 4 meses de estar laborando, la dotación se entrega 3 veces al año. La dotación se entrega el 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre. ¿Ya? ¿Y qué consta la dotación o qué es la dotación? Pues un uniforme de acuerdo a la obra que yo realizo, un par de zapatos que son unas botas que siempre de seguridad, que siempre dan eso. Se debe entregar cada 4 meses. ¿Ya? Cuando no se puede, cuando el empleador está exonerado de entregar una dotación, cuando no tengo 3 meses de estar trabajando. Si a mí me entregaron mi primera dotación el 30 de abril, yo no puedo salir el 30 de mayo, dame dotación, porque es que mi dotación se supone que me debe demorar 4 meses de trabajo para que me vuelvan a dar la dotación. La dotación es algo que, bueno, ya dijimos que debe ser obligatoria cuando ya ganemos más de cuando ganemos hasta 2 salarios de 1 a 2 salarios mínimos legales, se debe entregar en especie. Es decir, el empleador no me va a decir a mí, aquí tome la plata, ahí como él debe entregarme mi dotación, no se puede acumular. Si no me entrega mi dotación, yo puedo también acercarme al Ministerio de Trabajo y también va a recibir unas sanciones por no entregarme la dotación. Como decimos ahorita, es un vestido o un vestuario dependiendo la labor que nosotros desarrollemos. Esta dotación no debe ser motivo de discriminación. O sea, a mí no me pueden entregar un uniforme de payaso cuando yo soy soldador, porque los demás compañeros se van a dejar eso es un motivo de discriminación. Tampoco un uniforme de payaso me va a servir para ir a soldar. Ya, tiene que ser acorde a la actividad o a lo que yo estoy desarrollando como tal. Las botas de seguridad, ya dijimos que se entrega el 30 de abril, el 30 de agosto y el 30 de diciembre de carácter obligatorio. Así que ya sabemos, cuando estemos laborando debemos de exigir que nos entreguen el salario, siempre y cuando todos los requisitos que ya se les puso. Pues aquí hay forma de aquí el compañero le va a hablar de un tema. Manito, ayúdame aquí de trípode. Ven aquí, manito. Manito, yo ya lo repaso. Bueno, yo les vengo a hablar sobre lo que es la estabilidad y forma de liquidación, el retiro total, el retiro parcial y la asesoría. Bueno, según la fuente legal, el capítulo 6 del Código Administrativo del Trabajo, modificado por la ley 50 de 1990, el artículo 229, dice que es una prestación social que tiene como objetivo ayudar a la persona cuando tiene un cese de actividad, es decir, se queda sin trabajo o quiere de pronto invertirla en
remodelación para su vivienda o en educación, que de pronto los estudiantes para algo que o algo que tenga que ver con el estudio. Bueno, aquí dice que todo empleador está obligado a pagar las cesantías al empleado cada año. Y esto también tiene que ver con el aumento del salario. Es decir, el salario aumenta. Este año aumentó el auxilio de transporte, aumentó de 100.000 pesos a 200.000 pesos. Entonces, ese aumento de las cesantías también tiene que verse reflejado en lo que le da el empleador cada año al empleado. Entonces, decimos que este es un servicio que es proporcionalmente incluido con lo que hace en el aumento del salario, como lo acabo de decir. Entonces, en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el trabajador perderá el derecho de auxilio de cesantía cuando el contrato de trabajo termina por alguna de las siguientes causas. Todo acto delictuoso, es decir, el empleado atenta contra de pronto el empleador o algún familiar en el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Daño material grave, que de pronto le haga algún daño a un computador si está en una empresa de sistemas o algo, o que le haga algún daño a algo de la empresa. Entonces ahí se le puede dar finalización al contrato de trabajo por daño material grave. Y el último es prever los secretos técnicos o comerciales. Cuando ustedes de pronto entran en una empresa a trabajar, a ustedes les dicen que tienen que tener confidencialidad en la empresa. Entonces, si ustedes llegan y revelan algún secreto técnico o comercial de la empresa, ahí está. En esta presentación podrían bueno, como dice mi compañero aquí, un ejemplo es que de pronto ustedes para entrar a esa empresa hacen un examen y ese examen ustedes después se lo dicen a alguien más para que esa persona sepa cómo es que va a entrar a la empresa. Entonces ahí estarían ustedes revelando información O la fórmula para hacer un producto confidencial de la empresa. Usted no puede revelar esa fórmula. Bueno, ¿cuáles son las reglas para el pago del auxilio de cesantía? Según el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que reformó el Código Sustantivo del Trabajo, señala que el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de la cesantía. Es decir, el empleador tiene hasta el 31 de diciembre para poder hacer la liquidación de las cesantías del empleado y viene a partir de ese momento hasta el 15 de febrero del año siguiente para poder confirmar la cesantía de fondo, para que el empleado después pueda retirar. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por inflación en los términos de la norma vigente. ¿Qué es esto? Bueno, es que el empleador les va a pagar a ustedes por ese año que trabajaron hasta el 31 de diciembre. Él tiene que hacer la liquidación hasta el 31 de diciembre de la cesantía. Pero además de eso, tiene que pagarles sobre esas cesantías, tiene que pagarles los intereses legales del 3% anual. Esos se pagan hasta el empleado tiene que pagar por el empleado directamente hasta el 31 de enero del siguiente año. Es decir, un mes después de que se hace la liquidación de la cesantía. Bueno, aquí dice que el valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero, es decir, hasta el 14 de febrero tiene plazo el empleador para que se lo y a partir del 15 ya el empleado puede solicitar el retiro de esas cesantías por concepto de estudio o remodelación de alguna vivienda. Y al término de la relación laboral se hicieron saltos de cesantía a favor del trabajador que vaya a ser empleado, el empleador tiene
que consignárselo al empleado. Ya no lo consignar a la corporación que directamente se presentó una cuenta del empleado. Bueno, que dice que todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantías a otro de la misma naturaleza. Es decir, que ustedes pueden hacer el traslado de ese recurso o de ese dinero a otro fondo y tenerlo ahí si de pronto no lo necesitan. Y ya al momento de necesitarlo, pues ya lo retiran de ese fondo. Y por último, que los fondos de cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autorice y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el gobierno nacional. Por ejemplo, garantizar una pluralidad alternativa institucionales para los trabajadores en todos los territorios nacionales. Actualmente hay varios fondos que administran cesantías. Aquí en el medio para ellos se llama Colfondo, Porvenir, no, Candia, entre otros. Protección es pensión, y esa pensión protección de pensión. Por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, ese sí recauda del sector público cesantías. Es acá porque por lo menos mi esposo estuvo en cesantías y él las tenía en protección. Hay fondos de pensiones y cesantías, o sea, a la vez tiene la potestad para tener pensiones y para tener cesantías. Antes se llamaba la empresa, es como hacer como Bueno, hay una fórmula de liquidación para las cesantías. Eso se hace con el último salario mensual de vengado, es decir, si el empleado se gana un salario mínimo, este último salario es el que se va a utilizar para hacer la liquidación y la liquidación de las cesantías. También se mira el promedio del salario de vengado del último año. Como les acabo de decir, si es un salario mínimo, se liquida todo por el resto del salario mínimo. Y si de pronto el empleado no alcanza a cumplir el año de servicio, entonces ya se hace esta liquidación por el tiempo servido si este fuera menos de un año. Ya se le hace una fórmula de liquidación por el tiempo que trabajó, si trabajó 6 meses, 7 meses, 8 meses. Ahí bueno, como les acaba de decir ahorita, cada año se debe liquidar las cesantías. Esto llega hasta el 31 de diciembre y cuando el empleador tiene el plazo para poder hacer la liquidación. Y se debe depositar a más tardar el año de la que tiene en una cuenta individual de cada empleado. En el fondo de pensión debidamente autorizado por el trabajador, por la que el trabajador elige. Es decir, ustedes tienen la potestad de elegir qué peso quieren que depositen el dinero. A partir del día 15 se comenzará la pensión si de pronto el empleado no ha cancelado, no ha depositado el fondo. Pero esto solamente aplica, como le acabo de decir, si no se deposita al empleado la cesantía del fondo. ¿Qué sanciones sufriría el empleado si no cancela el auxilio de cesantía? Bueno, en el numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1990 estableció una característica sobre el auxilio de cesantía, señalando que el valor liquidado por pensión de cesantía será que es a partir del 15 de febrero tiene una sanción moratoria, que es el pago de la cesantía. Entonces sería salario mensual por 30 días por el número de días de mora, retardado en el pago del fondo. Es decir, si el empleador después del 14 de febrero no depositó al fondo del recurso, de ahí se empieza a correr la sanción por el no pago de la cesantía. Y si demora 5 días, pues esos 5 días se los tiene que pagar al
empleado por no haber depositado en el fondo de recursos. También se puede hacer la solicitud del retiro parcial y retiro total de la cesantía. Esto está estipulado en el artículo 26 del Código del Trabajo, donde dice que los trabajadores pueden exigir el pago parcial de montos de cesantía para la adquisición, mejora o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Y siempre que se ha dicho que dicho pago se efectúe por un valor mayor al requerido para los gastos del pedido. Es decir, si ustedes en el fondo tienen 1.700.000, ustedes lo pueden solicitar un retiro mayor a ese valor porque tiene que ser mayor, mínimo o el valor que tienen en el fondo. Y por último, también se puede solicitar el empleado puede solicitar préstamos, anticipos y pagos a que se refieren los temporales anteriores y se aprobará y pagará directamente por el empleador cuando el trabajo pertenezca al régimen tradicional de cesantía. Y por los fondos cuando el trabajo pertenezca al régimen de cesantía previsto por la ley 50 de 1990. Previa solicitud por escrito del trabajador demostrando además que estas se van a ser invertidas por los bienes indicados en función general, ya sea para educación o para vivienda. Ya lo dejo con mi compañero que les va a hablar sobre intereses sobre la justicia y sobre el Buenos días. Voy a hablar un poquito acerca de las sanciones por el no pago de la cesantía. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado o de pronto tendrá la duda de qué son las cesantías. No saben de pronto a qué vale de pronto la cesantía, cuáles son las cesantías. Bueno, las cesantías básicamente son prestaciones sociales establecidas en Colombia que van dirigidas básicamente a aquellos trabajadores o a aquellos empleados que tienen una relación laboral formal. ¿Qué tiene como objetivo la cesantía? Sirve como una hora de ustedes los empleados y este es obligatorio dado el caso de pronto en algún momento que queden sin algún contrato laboral o que desempleados. ¿Quiénes tienen derecho a esta cesantía? Estas cesantías tienen derecho a aquellos trabajadores que de pronto posean un contrato laboral. Si preguntan de pronto a aquellas personas que trabajan independientes, bueno, ellos no están obligados a recibir esa cesantía, pero tienen la posibilidad de poder afiliarse a los fondos para sus ingresos. ¿Qué son los intereses de cesantía? Los intereses de cesantía son beneficios adicionales que recibe el empleador y el empleado, son aquellos beneficios adicionales que se le suman al monto de la cesantía que el empleador está obligado a pagarle al empleado anualmente. Eso equivale a un 12% a aquel año laborado, por decirlo bien. Es como una bonificación que se le suma a esto y estas cesantías, estos intereses de cesantía son cancelados directamente hacia el trabajador, no se hace por medio de ningún fondo. Aquí existen algunos mecanismos que pueden permitir y obtener el pago de esta debida cesantía, también de indemnizaciones por daños ocurridos dentro de la empresa en la cual se encuentran laborando. Estos son conocidos como sanciones o indemnizaciones moratorias. Esta consiste en el pago de un día de salario por cada día de mora, es decir, el retardo de la consignación del pago. El empleador acá en estas situaciones tiene dos escenarios a cumplir. Durante el contrato laboral, que aquí el empleador debe calcular la cesantía del trabajador según la base del salario devengado por el tiempo laborado. Estas cesantías deben ser consignadas todos los 14 de febrero anual. Y también el segundo escenario es al finalizar el contrato, donde el empleador debe incluir esta cesantía en la liquidación final y estos son canceladas, como acabo de nombrar, a la finalización del contrato junto con la liquidación.
le voy a explicar un poquito cómo se hace la fórmula matemática para obtener la cesantía. Por ejemplo, si ustedes como empleados devengan mensualmente un salario de 1.500.000, estos son multiplicados por 250 días que son laborados sacando los fijos y los festivos y se dividen por 360 días. Si fue con la cifra de 1.500.000, esto daría un valor de 1.041.000 pesos, que esos son los valores de sus cesantías anuales. La sanción diaria, que equivale a un día de salario por mora, sacamos la cuenta de la siguiente forma: el valor de vengado del salario, que son 1.500.000, entre 30 días, que son los que traen el mes, que eso da una equivalencia de 50.000 pesos por día, que eso serían siendo la sanción diaria del salario por mora. El resultado final de esta cesantía acumulada, como les dije anteriormente, son de 1.041.000 pesos. La sanción por mora por 15 días equivale a 750. La sanción por día, como son 50.000 pesos, de acuerdo, cuando corre el primer día en mora, ustedes van sumando a cuánto el tiempo que demoran pagarle los intereses moratorios. La fórmula para de pronto sacar los intereses de esta día, por ejemplo, un trabajador gana un salario mensual de 1.500.000 y laboró 8 meses y 10 días. Estos 250 días que por ley, como que son calculados de la siguiente forma: cesantía, que el 1.500.000 que devenga mensualmente por 250 días entre 360. Es básicamente igual a es muy parecido. Entonces los intereses de cesantía, como les nombré anteriormente, equivale a 12% anual, el 12% si se sufre de tal forma. 1.041.000 pesos de la cesantía por el 12% anual, que equivale a 125.000 pesos por mes. Aquí el trabajador tiene derecho a este monto de intereses de cesantía, que deben de ser pagados máximo el 31 de enero. ¿Cuáles son las sanciones también en caso de que el trabajador siga vinculado laboralmente y el empleador no realiza el pago el 31 de marzo del año siguiente? Aquí se puede ver establecida esta sanción como lo establece el numeral 3 de la Ley 52 de 1971. Aquí dice que el patrón no pagaría al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención, autorización por la ley o convenio por las partes, que deberá cancelar al salario a título de indemnización o por una sola vez el valor adicional, al igual que los intereses causados. Existen otros pagos de cesantía, que aquí es donde se ven influenciadas las licencias de maternidad por aquellas personas o aquellas mujeres en estado de embarazo, como establece la ley 822 del 2017, establece que las trabajadoras que estén en proceso de embarazo tienen derecho a una licencia de maternidad remunerada por 18 semanas, incluso esta semana puede iniciarse 2 semanas antes del parto. Esta licencia es pagada por el Sistema General de Seguridad Social, incluye reglas especiales cuando son partos prematuros o embarazo público, y protege también los despidos de embarazo por lactancia. Para despedir a una trabajadora en estado de embarazo o lactancia, el empleador debe de tener en sus manos una autorización previa del inspector o del Ministerio de Trabajo. Si se les pide sin una autorización, el empleador está obligado, se ve en la obligación de pagar estas prestaciones sociales y también se ve obligado a pagar una indemnización equivalente a 60 días de salario más las prestaciones especiales relacionadas con la maternidad, que es lo que establece el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. También la licencia por paternidad. La ley 755 del 2002 aquí establece que el esposo o el compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada por paternidad. Esta licencia remunerada es pagada por el Sistema General de la Seguridad Social y Salud y también es conseguida por el empleador. ¿Qué es la seguridad social? Como establece la ley 100 de 1993, la seguridad social esta se incorpora en el sistema de salud, de pensiones y riesgos profesionales. Aquí todo empleador tiene la obligación y el derecho de poder afiliarse en esta. Y también cuando hablamos de las
Aquí el sistema cubre todos estos riesgos laborales que pueden ocasionarse dentro de la empresa donde se labora. Aquí también se ven los casos de pensión por invalidez, la pensión por vejez y por muerte por causa común. Aquí existen dos regímenes independientes, que son la administradora de Colpensiones y los administradores de los fondos privados. Aquí se deben hacer unos aportes, lo cual esta contribución equivale a un 16% del salario mensual. El empleador está obligado a cancelarle a usted como empleado el 12%, mientras usted el aporte que hace es del 4%. En la salud, el sistema de contingencia de salud, el trabajador y su familia a través se encuentran aquí debido a través de un plan obligatorio de salud y de maternidad. La contribución de esto es 12,5% del salario mensual, donde el empleador está obligado a cancelar el 8,5% del trabajador y 4%. Los riesgos laborales. Estos riesgos laborales aquí incluyen todos aquellos inconvenientes o problemas o accidentes que ocurren dentro del entorno laboral. Incluye también enfermedades profesionales, las personas con invalidez o muerte derivada de los mismos. El empleador aquí asume el 100% de estos costos, ya que en esta porcentaje de la cotización depende también el grado de riesgo o se registró en la actividad de la empresa con una tasa que varía entre el 0,348% y el 8,7%. Aquí también veamos los subsidios familiares, donde todas las empresas se ven obligadas a cancelar estos subsidios familiares, la cual está inscrita a una caja de compensación familiar. Lo que otorga al trabajador es una remuneración o unos beneficios como subsidio para hacer un buen negocio por parte de su familia. Y por último, mi compañero va a hablarle acerca de un poco de las vacaciones y cómo son canceladas y la fórmula que se deben realizar para calcular estas vacaciones. Un poco sobre las vacaciones y el auxilio de transporte. Si bien las vacaciones no tienen naturaleza prestaciones que incluyen todos los trabajadores del Código Social del Trabajo, del artículo 126 al 192, por cada año trabajado, el trabajador tiene 15 días hábiles de vacaciones, a excepción de las personas del área de la salud que trabajen por los rayos X o trabajen por el tema de tuberculosis. Estas personas tienen derecho a los mismos 15 días hábiles, pero el periodo de tiempo es reducido a 6 meses. ¿Cuándo se debe dar las vacaciones? Cuando se genera un año de trabajo finalizado. El empleador tiene hasta un año hábil una vez el empleado cumple un año de trabajo finalizado, el empleador tiene hasta un año de vacaciones, de un año hábil para darle las vacaciones. Esta debe ser notificada al trabajador mínimo 15 días hábiles para que firme la solicitud. Si el contrato termina, por ejemplo, el trabajador cumple un año de trabajo, ¿cierto? Y no toma sus vacaciones, estas pueden ser pagadas. Claro que sí, en dinero, pero solamente hasta la mitad. Solamente pagan la mitad de las vacaciones. Y de los 15 días al año deben ser tomados 6 días mínimo de vacaciones obligatoriamente. Ya los 9 días restantes sí se pueden acumular. Se acumulan, como lo acabo de decir anteriormente, sí. Se pueden acumular hasta 2 años y en casos especiales como técnicos o personas que tienen menos su familia extranjera pueden acumularse hasta 4 años. ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo me pagan las vacaciones? Las vacaciones se pagan el salario que tiene al momento de salir a vacaciones y este no incluye ni horas extras ni recargos por festivos. Si tu salario se acaba y si tu salario sales a vacaciones y no tienes el salario,
calcula con el promedio del último año. ¿Y cómo se calcula? ¿Cuál sería la fórmula para calcular las vacaciones? Sería el salario mensual básico por los 10 trabajados y se divide en 720. Un ejemplo de esto podría ser Pedro, que trabaja en la TPA, se gana mensualmente un salario de 2 millones de pesos, ¿cierto? Esto lo multiplicaríamos por los 10 trabajados, que en este caso serían 360 días, y se divide en 720 mil pesos, que esto equivaldría a 1 millón de pesos mensuales. El auxilio de transporte. Si bien el auxilio de transporte es un beneficio económico que brinda el empleador al empleado, esta no hace parte de su salario mensual. Esto es algo extra que le brinda el empleador para que el empleado se ayude con los gastos de desplazamiento de su casa al lugar de trabajo. Estas no son, como lo acabé de decir, esto no es algo del salario por lo cual no se debe. En el año 2025, ¿cuánto sería el auxilio de transporte? En el año 2025 el auxilio de transporte está por el valor de 200 mil pesos, estipulado en el decreto 1573 del 2024. ¿Y quiénes tienen derecho a hacer uso o goce de este auxilio de transporte? Aquellas personas que deben hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que su empleador no le proporcione ya un transporte. ¿Quiénes no pueden acudir a este auxilio de transporte? Aquellas personas que deben de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes en adelante y que ya su empleador o empresa le proporcione un transporte para dirigirse a su lugar de trabajo. Bueno, con esto vamos finalizado nuestra brigada de capacitación, y cualquier duda que tengan les haya quedado en cuanto a toda la capacitación dada por mis compañeros y de mi parte, aquí estaremos para resolver sus dudas. Ahora le vamos a preguntar a ellos para ver si ¿Tienen alguna inquietud? siempre lo consultamos con ellos. Algunos Para han ver trabajado, si otros sí han trabajado. Usted, por ejemplo, sabía que era el auxilio de transporte. dependiendo de ¿Qué utilidad tenía del auxilio de transporte? Pues yo tenía cómo llegar. Con esa época. Por eso es importante tener en cuenta que cada año el gobierno nacional, a través de un decreto, fija el auxilio de transporte para los trabajadores que tienen derecho, están vinculados por contrato de trabajo. Son los que tienen derecho, que no vinculan por prestación de servicios de trabajo de manera autónoma. Entonces no tiene derecho a eso, pero si es un empleado que cumple un horario, que tiene unas actividades, una remuneración, tiene derecho a recibir ese auxilio de transporte. ¿Para qué? Para cubrir esa, como lo dijimos inicialmente, para cubrir esas contingencias, para cubrir esas necesidades adicionales a el salario, adicionales a la contraprestación directa por la mano de obra que ustedes imprimen en el desarrollo de sus actividades. Cesantía, por ejemplo, la palabra cesantía, ¿alguien había escuchado lo que significaba cesantía, cesante? Cuando yo me quedo cesante, ¿qué significa? Me quedo sin trabajo. Entonces, si yo me quedo sin trabajo, significa que estoy en una situación complicada, porque me voy a dedicar. Entonces, la cesantía es un mecanismo para proteger al trabajador de esa contingencia que da el trabajo. Cesante. Ahí viene cesantía, cesante. Vacaciones. Las vacaciones es una necesidad que tiene el ser humano de retribuir, de recuperar sus energías por el cansancio, por el agobio del trabajo, por el estrés. Entonces, las luchas obreras, las luchas sindicales que hubo en la historia llevaron a que se creara ese tipo de prestación social, porque inicialmente solamente se le pagaba el salario al trabajador y se fueron reconociendo una serie de derechos. Como les digo, en el contrato de trabajo las prestaciones son más reducidas que para los trabajadores. Porque, por ejemplo, yo soy empleado público, prima de vacación, prima de servicio de vacación, prima de Navidad.
público ya recibe una prima de servicio. Además recibe una prima de Navidad que es un sueldo completo. O sea, tengo más beneficios como sector público que el trabajador particular. También recibo cesantías, pero además de las vacaciones, yo recibo bonificación por servicios prestados. Y me dan bonificación por declaración, eso allá en el Estado, pero en particular solo es las vacaciones. Pero nosotros recibimos vacaciones y prima de vacaciones, sector público, porque de pronto llega a una persona que le diga, no, pero no recibo prima de vacaciones. Es diferente, el trabajador particular no tiene derecho a prima de vacaciones, no vacaciones. Entonces eso es importante para nosotros. A nivel laboral, depende de trabajo. Si trabaja en la policía, tiene un régimen laboral. Si trabaja en la salud, tiene un régimen laboral. Si trabaja en el sector, tiene otro régimen laboral. Y tendrá otro régimen. Bueno, no hay dudas. El consultorio jurídico de la Universidad de Santander está al servicio para cualquier consulta, cualquier apoyo, cualquier solicitud de se encuentra también un centro de conciliación para resolver situaciones de conflicto y beneficia a aquellas personas que son de los estratos sociales 1, 2 o 3 que les puede prestar el apoyo para resolver el conflicto. Igualmente también para atender algunos casos en el consultorio jurídico, porque nosotros estamos dotados de los casos. Ustedes pueden presentar el caso y el consultorio jurídico